cómo comenzar a contar lo que ha sido este año para mí. No me atreví a hacer este video y hasta el día de hoy, hasta este momento, tengo un poco de miedo de hacerlo, pero aún así estoy acá porque sé que mi historia puede ayudar a muchas personas y ese es mi único objetivo, contándoles todo lo que he vivido este año. Más o menos el año pasado, a mediados de noviembre, me comenzó a doler la cabeza todos los días y era una intensidad muy fuerte y a veces tomaba hasta 3 pastillas y no me pasaba el dolor. Yo era una persona migrañosa, entonces al comienzo pensé que era una migraña normal, como siempre, pero no me pasaba, entonces sentía que había algo diferente. Es así como me doy cuenta de que algo estaba mal y quería ir al doctor a chequearme. Entonces veo que me comienza a doler, comienzo a tomar pastillas y no pasaba. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses y sigo igual. Entonces me comienzo a preocupar y le comienzo a decir a mi familia, a mis amigas y me dicen tranquila, no pasa nada, es migraña seguro. No me creían en lo absoluto. Hasta que los mareos comenzaron y yo decía, aguanta, esto ya es muy raro, o sea, nunca me he mareado y de la nada salgo a correr y me mareo. Hay algo raro. Lo que me hizo preocuparme más fue la tembladera de uno de mis dedos. Comenzaba a tener movimientos involuntarios como así, que eran muy poco notorios para alguien externo, pero para mí, yo decía, mi cabeza no está mandando esa señal porque se mueve. Entonces ahí me asusté y a finales de enero de este año fui al neurólogo. Y cuando voy al neurólogo tampoco me cree, tuve que exigir una resonancia, voy, me la hago y cuando regresan los resultados, 2 días después de haber ido al matrimonio de unas mejores amigas, me entero que había un tumor de 4x5 por 4.5 creo, que es como una pelota así de tenis. Entonces, obviamente me asusto, me da ansiedad, me pongo a llorar, me hiperventilo y ahí es cuando mis papás y mi hermano vienen y me tranquilizan, me apoyan y me dicen tranquila, vamos a ir con el doctor y que él nos diga qué es. Vamos con el doctor, no nos gusta su diagnóstico porque en verdad era muy impersonal, pero decía tienes un tumor, probablemente sea cáncer, probablemente sea maligno, así que quédate con un neurocirujano ya. Y ahí llegó el momento. No entendía por qué, si nunca había ido a un neurólogo, ahora que voy al neurólogo me manda un neurocirujano. Evidentemente estaba destrozada, me puse a llorar en el consultorio del doctor. No entendía qué estaba pasando y me decía te tienes que operar ayer. Ahí comienza la búsqueda implacable de los doctores y había uno que no me puedo olvidar, que me dice, ve mis resonancias y me dice, Paola, o sea, te saco hoy mismo la sala operatoria, te tienes que operar. Cada día que pasa es una posibilidad de que te mueras. Estaba aterrada y además de eso me dice, y yo le digo, y doctora, ¿y las probabilidades cómo son? O sea, que es el cerebro, o sea, ¿qué probabilidad tengo de salir bien? Y me dice, no te voy a mentir, el 30%. El 30% de probabilidades de sobrevivir a la operación. Y me dice, y si sobrevives, te vas a quedar probablemente paralítica, ciega, perpléjica, del cuello para abajo no vas a sentir nada, no vas a poder hablar. Me dice, ¿quieres vivir? Y yo me quedo, ¿cómo me vas a hacer esa pregunta? Y eran varios de los doctores que me hacían la misma pregunta. Luego de un tiempo, en ese momento no lo entendía, luego de un tiempo, mi hermana me hizo ver que se refería, ¿quieres vivir a pesar de las consecuencias? O sea, si te quedas paralítica o ciega, ¿quieres vivir? Ahí encontré que, bueno, me encontré con la verdad. Y al comienzo no la manejé muy bien, la verdad.
me deprimí, me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa? Si yo estoy haciendo las cosas bien, o sea, de hecho me gusta ayudar a la gente, no entiendo. ¿Por qué ahora? Tengo 26. Se supone que esto pasa cuando eres mayor. No le veo la lógica. Y me ponía mal. No me quería operar en un momento por las consecuencias. De hecho, era una decisión muy difícil. Yo que normalmente soy mala tomando decisiones. Bueno, era mala tomando decisiones. Esta era la decisión más importante de mi vida. Tenía que ver si me operaba y podía quedar paralítica, ciega o cualquier otra cosa, o no me operaba y me moría. Porque como varios doctores decían, era una bomba de tiempo. Es más, un doctor me dijo, este es el caso que ningún doctor quiere tener. Y se negó a tratarme directamente. Fue una búsqueda implacable de doctores, de neurocirujanos, tanto en el Perú como afuera. De hecho, yo ya tenía todo para irme a España a operar, hasta que uno de los doctores me dice, tú viajas y te mueres por la presión en la cabeza, porque descubrieron que no solo tenía un tumor, sino que tenía hidrocefalia y un edema, que es sangrado interno. Entonces, cada día que pasaba era un riesgo para mí, para no estar viva. Y no había doctores que me gustaran. Y los mejores que me habían recomendado estaban fuera del país. Hasta que un día me pongo mal, vomito, y que eso era una señal de alerta. Y voy a la clínica. Y me dicen, o te pongo una válvula de por vida, o te opero mañana. Un doctor que ya había conocido y me cayó bien. Entonces yo le digo, no, opérame, o sea, no hay otra alternativa. O sea, me dio esas dos opciones, o la tercera, que me vaya a mi casa y me muera. Entonces decidí operarme, con mucho temor, con mucha duda, inseguridades, pero con mucha fe. En este tiempo me volví, yo soy católica, me volví más creyente, más devota. Tengo imágenes ahí con mis estampitas, ya por acá las voy a poner. Y también algo que quiero decir en todo este proceso antes de operarme y después también es que yo hacía letreros. Como algunos ya me conocen, saben que yo creo mucho en la manifestación y en el poder de la mente, que es algo que literalmente la mente me salvó la vida, literal. Entonces yo ponía en todo mi cuarto y en el baño carteles de yo soy salud o afirmaciones positivas. Ponía normalmente 2 afirmaciones. Por un tema de enfoque, tengo que enfocar mi energía en 1 o 2, no más. Pero bueno, continúo. Entonces me cae mal, me pongo mal un día, comienzo a vomitar y me dicen te operas. Digo, ok, mañana llega el doctor que tú querías. Y no lo conocía, el doctor Treyes, que es el que me salvó la vida y el que le estoy eternamente agradecida. Llega, me dice voy a operarte ya no hoy, sino mañana o pasado mañana. La cosa es que me operaron el 21 de febrero de este año, del 2024, porque era una operación de 8 horas y tenía que estar con todos sus sentidos. Entonces me dijo, te opero la primera operación del día y a las 6 de la mañana. Voy, me operan, gracias a Dios sale todo súper bien. La verdad que sacaron el 100% del tumor. No había hidrocefalia y el edema estaba controlado, era un sangrado mínimo, gracias a Dios. Entonces salió lo mejor posible. La verdad que el trato humano que me dio el doctor Treyes, el doctor Aguilar, fue increíble. Pusieron hasta mi canción favorita para cuando me desperté. Y nada, al día siguiente, bueno, estaba en UCI 2 días. Y al tercer día, que ya voy a cuarto, viene el doctor Treyes y me dice, camina, vamos a dar una vuelta. En mi mente no hubo la posibilidad de que no pueda caminar. Simplemente dije, ok, vamos. Me paré, caminé y así seguí adelante. No con ese miedo, ese temor de voy a poder hablar, voy a poder caminar, voy a poder moverme. No, simplemente lo hice. Obviamente, después de unos días, volví a casa y tenía que comenzar de cero.
yo no me podía bañar sola, necesitaba, por ejemplo, a mi mamá que me ayudaba. Caminar en las escaleras ya me cansaba. Entonces fue volver a caminar, volver a gatear, básicamente. Fue un proceso duro, pero luego de eso la vida continuaba y tenía que esperar los resultados del tumor, a ver si era benigno o maligno, porque no se sabía hasta entonces y en el cerebro no se puede hacer biopsias. Entonces salió que era maligno y me dicen, bueno, tienes que hacer radioterapia y quimioterapia. En paralelo yo he estado haciendo a lo largo de todo este año procesos holísticos que si les gustaría saber más, por favor déjenme en los comentarios si hago otro video contando eso porque es bien largo. Entonces tenía esa indecisión, ¿no? Por una parte mi papá y mi hermano querían que haga la radioterapia y por otra mi mamá no, quería que siga con lo holístico. Y mis amigas querían que haga la radioterapia por lo menos, porque habían radioterapia y quimioterapia. Y yo dije, ok, voy a hacer uno tradicional y uno holístico. Y como me habían dicho que la radio no afectaba mucho, dije, ok, vamos por este. Voy para que me hagan la máscara, porque te tienen que hacer una máscara, te ponen en una tabla con centímetro y milímetro exacto para que te midan y el rayo pase por la zona. Entonces voy, me hago todos los procedimientos como si fuera a hacer radio, yo todavía no estaba segura. Y voy, me hacen un puntito, miren, ahora tengo un puntito, no sé si se nota, pero tengo 9 puntos, que es para medirte milímetramente, y la máscara que me hicieron, que ya no la uso gracias a Dios, y además me dicen, todo este proceso te puede dejar estéril. Entonces tomo la decisión con mi familia, con mi mamá especialmente, de congelar mis óvulos. Entonces también tuve una mini operación ahí, que los congelé por prevención porque me podía quedar estéril. O sea, me dijeron que era muy probable. Y luego de eso digo, ok, ¿sabes que he hecho todo esto? Hagámosla. Y si no me gusta o la paso mal, cancelo. Probé la primera y me cayó muy, muy mal. Comencé a vomitar, vomité 25 veces en un día. Y los doctores no sabían qué tenía, porque decían por un lado, no, no es la radio, imposible, si es acumulativa, y vas una. Y otros decían, es la radio, entonces nadie sabía hasta que vino una doctora externa y ve que otra vez hay hidrocefalia, es decir, el líquido acumulado en la cabeza, el líquido encefalorraquídeo. Pero me dice, yo no puedo tocarlo, tiene que ser alguien acá, entonces llama a tu neurocirujano. Otra vez llama al doctor Treyes y me dice, te voy a volver a abrir la cabeza. Y yo, no puede ser. O sea, literalmente no podía creerlo. Yo no quería operarme otra vez. Estaba cansada de que me abrieran la cabeza. Me dijo, tranquila, es menos riesgo que la otra, que no sé qué. Y yo dije, me voy a dar un día para tomar la decisión. O sea, no hay mucho que decidir, pero no quería ver otro método. En ese día que espero, comienzo a perder el habla. Me doy cuenta que estoy hablando con mis papás, con mi hermano, con mis amigos, y comienzo a hablar raro, como borracha, y no entendía qué pasaba. La verdad es que no podía vocalizar, y yo le decía, oye, ¿no ven que no puedo vocalizar? Tal cual así. No podía hablar, estaba perdiendo el habla, y veía como cada hora era más intenso. Creo que eso fue de los momentos más aterradores que he vivido también. Como ver el habla se perjudicaba, me afectó muchísimo. Ahora te lo cuento más tranquila, porque ya pasó un tiempo, pero en ese momento fue muy difícil. Entonces decido operarme por segunda vez. Y yo, bueno, vamos a que me abran el cerebro otra vez. Era mucho menos grave, gracias a Dios, era algo más superficial, o sea, abrían y no entraban, no tocaban mi cerebro en sí, sino a los alrededores. Pero claro, otra vez era martillar, romper hueso, todo el proceso, ¿no? Entonces, bueno, decido operarme una segunda vez, salgo de la segunda operación. Esta me dio hasta más miedo que la primera. Creo que era revivir todo otra vez.
que luego lo he trabajado, lo sigo trabajando, es el post-trauma. Y en ese momento me acuerdo, yo contaba, iban 3 meses, primera operación, después mini operación del congelamiento y luego esta segunda operación a la cabeza. Eran 60 agujas en 40 días que me habían puesto, 60. Y yo le tenía miedo a las agujas. A veces me preguntaba, ¿por qué a mí? No entiendo. Me sentía mal, me sentía molesta. A comparación de la primera operación, que estaba súper agradecida con la vida, en la segunda me sentía frustrada porque ya había pasado el proceso de otra vez volver a caminar las escaleras acompañada, de bañarme acompañada porque no podía sola, de, no sé, todo. No, era todo otra vez. Estaba frustrada, estaba cansada, me preguntaba otra vez por qué a mí, hasta que luego dije, no voy a tener respuesta, nunca. Ni yo ni nadie. Simplemente voy a cambiar la pregunta. Y en vez de ¿por qué me pasa esto a mí?, dije ¿para qué me está pasando? Intenté verle un valor que el día de hoy ya sé para qué me pasó y lo entiendo mucho mejor. Pero en ese momento no lo veía, solo estaba frustrada. Entonces tenía que seguir y yo sonreía. Estaba en modo automático. Solo hacía lo que los doctores o los doctores holísticos me decían y ya, modo automático. Seguía. La cosa es que tenía menos de una semana para decidir si comenzaba o no la radio. Y dije, ¿cómo voy a comenzar si es que me cayó tan mal la primera vez? O sea, cuando no paraba de vomitar y vomitaba 25 veces, yo de verdad creí que me moría. Me sentía muy mal y no quería volver a pasar por eso. Entonces, con mucho miedo, pero con mucho valor, porque como me dijo mi familia, no te puedes rendir porque algo te da miedo. Tenía que seguir intentándolo. Y dije, no me va a vencer. Me dio ataque de ansiedad. No podía pararme de mi cama para ir a la clínica y hacerme la segunda radio. No podía. Tenía una venda en la cabeza. Días antes, me acuerdo que fui a dar una charla, que voy a poner acá un video. Le pregunté si quería hablar, me dijo, si puedo ayudar a alguien, aquí estoy, y quería compartir un par de palabras con todos, así que nada, un fuerte aplauso para mi hermana, por favor. El primer es agradecimiento, agradece que estás vivo, agradece que tienes 2 piernas, 2 brazos, que puedes caminar y respirar. Aprecia cada día, porque cada día que pasa, haz algo que te guste, que de verdad lo disfrutes y saque una sonrisa. La mentalidad para mí es fundamental, la mentalidad más el apoyo de mi familia, de Cris, de todos, en verdad de mis papás, de mis amigos y de todos los que me escribieron también, significa mucho. Y por último, la última es un día a la vez, anda un día a la vez. No, yo antes decía, puedo hacer ejercicio en julio. No, voy a ir un día a la vez. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Caminar? Ok, voy a caminar. Y eso es lo que hago y por eso estoy acá. Gracias. Sentía que no, me estaba como matando la radioterapia, pero por otro lado decía, me está salvando. Entonces, muchas contradicciones, pero al final decido ir una segunda vez y decir, no va a pasar lo mismo que la otra. Yo puedo. Voy, la hago, salgo, todo bien. Como después de 2-3 horas que me hicieron esperar. Y ¿qué creen? Vuelvo a vomitar. Vomité 3-4 veces ese día, pero yo no quería ir más a la clínica y no paraba. ¿Y saben qué era lo peor? Que no podía parar. Al día siguiente, porque era un jueves, un miércoles, tenía que ir el jueves y tenía que ir el viernes, porque me habían dado 30 sesiones y es de lunes a viernes y solo tenía como 5 comodines en el cual podía no ir. Entonces no sabía qué hacer. Si me había vuelto a caer mal, ¿por qué voy a volver donde me hacen daño, donde siento que mi cuerpo no lo está recibiendo bien? Fue muy duro y sabía que tenía que continuar. Pero ahora les voy a contar la segunda parte en el siguiente video. Mira, hay un mensaje que te quieren dar aquí, así que... ¡Forza!